Compuestos químicos. La materia está formada por sustancia y mezcla, a la vez la sustancia se va a dividir en elemento y compuesto, y es justamente aquí donde vamos a centrar el estudio. Siendo la sustancia toda materia constituida por un mismo tipo de unidad química, moléculas, átomos o iones. Además su composición está ya definida. Elemento. Es una sustancia constituida por una misma clase, o tipo de átomo, no se pueden dividir en sustancias más sencillas, pueden ser monoatómicos, diatómicos o triatómicos. Compuesto. Son sustancias formadas por moléculas, o unidades figuras. Estos se representan usando figuras. Además estos se pueden dividir en sustancias más sencillas, pero solo por procesos químicos. Estos pueden ser binarios, ternarios o cuaternarios. A continuación veremos el documental completo. La mayor parte de los cuerpos que nos rodean están formados por sustancias compuestas. Llamamos sustancias compuestas a la unión de dos o más sustancias simples o elementos químicos. Una sustancia compuesta muy corriente y poco complicada es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se utiliza a veces en el hogar para la limpieza y recibe también el nombre de salfumán. El ácido clorhídrico está formado por dos elementos, el hidrógeno y el cloro. Es decir, el ácido clorhídrico es la unión de átomos de hidrógeno y átomos de cloro. El hidrógeno y el cloro se unen uno a otro. Hay pues tantos átomos de cloro como de hidrógeno. No es posible conseguir que se unan dos átomos de hidrógeno a un solo átomo de cloro. De todas las sustancias que nos rodean, el agua es una de las más comunes. El agua es un compuesto químico muy sencillo. Una molécula de agua está formada por tres átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Es imposible conseguir que al átomo de oxígeno se le unan tres átomos de hidrógeno. El oxígeno rechaza siempre el tercer átomo. Tampoco es posible obtener un compuesto formado por un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. El oxígeno necesita precisamente dos átomos de hidrógeno. Los átomos tienen lo que se llama valencia, que es lo que vale el átomo con respecto al hidrógeno. Podemos imaginar que la valencia es un gancho. El hidrógeno tiene un solo gancho, el cloro también. Por esta razón el cloro no admite más que a un átomo de hidrógeno. El oxígeno, en cambio, tiene dos valencias, es decir, dos ganchos. Por esta razón, el oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno para formar agua y solo puede hacerlo con dos. Hay elementos cuyos átomos tienen tres ganchos, es decir, tres valencias, como el nitrógeno. El nitrógeno, por lo tanto, es capaz de unirse con tres átomos de hidrógeno y solo con tres. El compuesto así obtenido recibe el nombre de amoníaco. El amoníaco es una sustancia muy común. Se utiliza en el hogar para eliminar las manchas de grasa de los trajes. Existen elementos cuyos átomos tienen más de tres valencias. El carbono, por ejemplo, tiene cuatro y así puede unirse con cuatro átomos de hidrógeno, dando lugar a un compuesto llamado metano. El carbono también se puede unir con el oxígeno y puesto que este dispone de dos ganchos, se unirán dos átomos de oxígeno con uno de carbono para formar el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es el gas que contiene los sifones, ciertas aguas minerales, la cerveza y el champaña. En la práctica, los químicos en sus anotaciones no representan a los átomos por estas bolitas de diferentes colores, pues sería muy engorroso. Los átomos suelen representarse por una letra o por un grupo de letras llamadas símbolos, porque simbolizan al elemento en cuestión. El símbolo es en realidad una abreviatura. Así, para representar el oxígeno se pone una letra O. Esta O representa el elemento oxígeno y también a un solo átomo de oxígeno. Para representar el hidrógeno utilizamos la letra H, que también representa un solo átomo de hidrógeno. Para representar las valencias no es necesario utilizar esos ganchos. Cada valencia puede ser sustituida por un guión. Para simplificar más, la molécula de agua puede representarse así. El subíndice indica que en la molécula hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El amoníaco, así representado, está formado por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Estas representaciones gráficas a base de letras y subíndices
son las fórmulas de las sustancias compuestas. Cada fórmula representa una molécula. La molécula es la cantidad más pequeña que podemos imaginar de una sustancia. Así, por ejemplo, si pudiéramos dividir una molécula de agua, no obtendríamos dos moléculas más pequeñas, sino hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Hay moléculas formadas por átomos de la misma clase. La molécula de oxígeno consta de 2 átomos de oxígeno. Pero la mayor parte de las sustancias que nos rodean están formadas por moléculas constituidas por átomos de 2 o más elementos diferentes. El agua, por ejemplo, como ya hemos visto, está formada por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. La sal común o sal de cocina está formada por átomos de cloro y átomos de sodio, por eso recibe el nombre de cloruro sódico. El mármol de la mesa es un compuesto llamado carbonato cálcico. El carbonato cálcico está formado por 5 átomos, 1 de carbono, 3 de oxígeno y 1 de calcio. El bicarbonato medicinal tiene la molécula formada por 6 átomos, 1 de carbono, 3 de oxígeno, 1 de hidrógeno y 1 de sodio. Los elementos químicos, al unirse, pueden formar compuestos de diferentes clases. Los elementos llamados no metálicos, al combinarse con el hidrógeno, dan hidrácidos. El cloro da ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, como todos los ácidos, descompone el bicarbonato y produce una efervescencia debido a que se desprende anhídrido carbónico. Los vapores de ácido clorhídrico enrojecen el papel de tornasol. Esta característica es también una propiedad común a todos los ácidos. Cuando un elemento no metálico se une al oxígeno se forma un anhídrido, como por ejemplo el anhídrido sulfúrico. Todos los anhídridos son capaces de combinarse con el agua para dar sustancias de carácter ácido. El anhídrido sulfúrico da ácido sulfúrico. Pero cuando es un metal, el que se une al oxígeno, el compuesto obtenido se llama óxido, como el óxido de calcio. Los óxidos también se unen al agua, pero no dan ácidos sino bases. Así el óxido de calcio, con agua da hidróxido de calcio, sustancia que recibe vulgarmente el nombre de cal apagada. Las bases tienen unas propiedades totalmente opuestas a los ácidos. El hidróxido cálcico, en disolución acuosa, da color azul al papel de tornasol. Los ácidos y las bases, por tener propiedades contrapuestas, son capaces de reaccionar entre sí, dando un nuevo tipo de compuesto. Este compuesto es algo más complicado y recibe el nombre de sal. En términos generales puede decirse que ácido más base es igual a sal más agua. El concepto de sal puede interpretarse de otro modo. Sal es el resultado de sustituir el hidrógeno de un ácido por un metal. Ácidos, bases y sales son 3 tipos de compuestos fundamentales en química y la mayor parte de las miles de sustancias que conocemos en la química mineral pertenecen a algunos de estos grupos. El clorhídrico está formado por 2 elementos, el hidrógeno y el cloro. Es decir, el ácido clorhídrico es la unión de átomos de hidrógeno y átomos de cloro. El hidrógeno y el cloro se unen uno a otro. Hay pues tantos átomos de cloro como de hidrógeno. No es posible conseguir que se unan 2 átomos de hidrógeno a un solo átomo de cloro. De todas las sustancias que nos rodean, el agua es una de las más comunes. El agua es un compuesto químico muy sencillo. Una molécula de agua está formada por 3 átomos, 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Es imposible conseguir que al átomo de oxígeno se le unan 3 átomos de hidrógeno. El oxígeno rechaza siempre el tercer átomo. Tampoco es posible obtener un compuesto formado por un átomo de oxígeno y 1 de hidrógeno. El oxígeno necesita precisamente 2 átomos de hidrógeno. Los átomos tienen lo que se llama valencia, que es lo que vale el átomo con respecto al hidrógeno. Podemos imaginar que la valencia es un gancho. El hidrógeno tiene un solo gancho, el cloro también. Por esta razón el cloro no admite más que a un átomo de hidrógeno.
El oxígeno, en cambio, tiene dos valencias, es decir, dos ganchos. Por esta razón, el oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno para formar agua y solo puede hacerlo con dos. Hay elementos cuyos átomos tienen tres ganchos, es decir, tres valencias, como el nitrógeno. El nitrógeno, por lo tanto, es capaz de unirse con tres átomos de hidrógeno y solo con tres. El compuesto así obtenido recibe el nombre de amoníaco. El amoníaco es una sustancia muy común. Se utiliza en el hogar para eliminar las manchas de grasa de los trajes. Existen elementos cuyos átomos tienen más de tres valencias. El carbono, por ejemplo, tiene 4 y así puede unirse con 4 átomos de hidrógeno, dando lugar a un compuesto llamado metano. El carbono también se puede unir con el oxígeno y puesto que este dispone de dos ganchos, se unirán dos átomos de oxígeno con uno de carbono para formar el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es el gas que contiene los sifones, ciertas aguas minerales, la cerveza y el champaña. En la práctica, los químicos en sus anotaciones no representan a los átomos por estas bolitas de diferentes colores, pues sería muy engorroso. Los átomos suelen representarse por una letra o por un grupo de letras llamadas símbolos, porque simbolizan al elemento en cuestión. El símbolo es en realidad una abreviatura. Así, para representar el oxígeno se pone una letra O. Esta O representa el elemento oxígeno y también a un solo átomo de oxígeno. Para representar el hidrógeno utilizamos la letra H, que también representa un solo átomo de hidrógeno. Para representar las valencias no es necesario utilizar esos ganchos. Cada valencia puede ser sustituida por un guión. Para simplificar más, la molécula de agua puede representarse así. El subíndice indica que en la molécula hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El amoníaco, así representado, está formado por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Estas representaciones gráficas a base de letras y subíndices son las fórmulas de las sustancias compuestas. Cada fórmula representa una molécula. La molécula es la cantidad más pequeña que podemos imaginar de una sustancia. Así, por ejemplo, si pudiéramos dividir una molécula de agua, no obtendríamos dos moléculas más pequeñas, sino hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Hay moléculas formadas por átomos de la misma clase. La molécula de oxígeno consta de dos átomos de oxígeno. Pero la mayor parte de las sustancias que nos rodean están formadas por moléculas constituidas por átomos de dos o más elementos diferentes. El agua, por ejemplo, como ya hemos visto, está formada por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. La sal común o sal de cocina está formada por átomos de cloro y átomos de sodio, por eso recibe el nombre de cloruro sódico. El mármol de la mesa es un compuesto llamado carbonato cálcico. El carbonato cálcico está formado por 5 átomos, 1 de carbono, 3 de oxígeno y 1 de calcio. El bicarbonato medicinal tiene la molécula formada por 6 átomos, 1 de carbono, 3 de oxígeno, 1 de hidrógeno y 1 de sodio. Los elementos químicos, al unirse, pueden formar compuestos de diferentes clases. Los elementos llamados no metálicos, al combinarse con el hidrógeno, dan hidrácidos. El cloro da ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, como todos los ácidos, descompone el bicarbonato y produce una efervescencia debido a que se desprende anhídrido carbónico. Los vapores de ácido clorhídrico enrojecen el papel de tornasol. Esta característica es también una propiedad común a todos los ácidos. Cuando un elemento no metálico se une al oxígeno se forma un anhídrido, como por ejemplo el anhídrido sulfúrico. Todos los anhídridos son capaces de combinarse con el agua para dar sustancias de carácter ácido. El anhídrido sulfúrico da ácido sulfúrico. Pero cuando es un metal, el que se une al oxígeno, el compuesto obtenido se llama óxido, como el óxido de calcio. Compuestos químicos. La materia está formada por sustancia y mezcla, a la vez la sustancia se va a dividir en elemento y compuesto, y es justamente aquí donde vamos a centrar el estudio.
siendo la sustancia toda materia constituida por un mismo tipo de unidad química, moléculas, átomos o iones. Además, su composición está ya definida. Elemento. Es una sustancia constituida por una misma clase, o tipo de átomo, no se pueden dividir en sustancias más sencillas, pueden ser monoatómicos, diatómicos o triatómicos. Compuesto. Son sustancias formadas por moléculas, o unidades figuras. Estos se representan usando figuras. Además, estos se pueden dividir en sustancias más sencillas, pero solo por procesos químicos. Estos pueden ser binarios, ternarios o cuaternarios. A continuación veremos el documental completo. La mayor parte de los cuerpos que nos rodean están formados por sustancias compuestas. Llamamos sustancias compuestas a la unión de dos o más sustancias simples o elementos químicos. Una sustancia compuesta muy corriente y poco complicada es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se utiliza a veces en el hogar para la limpieza y recibe también el nombre de salfumán. El ácido